y el paciente, que se reduce cada vez más a la puesta en escena del componente evaluativo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hace el médico? Te mira, te pregunta dos cosas y te da un estudio. Venga después y después hablamos sobre el estudio. Las analogías con el campo educativo, por supuesto, son múltiples, ¿no? Aquellos que creen que como producto de los diagnósticos vamos a obtener información que en sí misma nos va a sacar del atolladero en el que nos hemos metido, lo que hacen es negar, ¿sí?, justamente la complejidad de la separación que se produce en el instante mismo en que declina el componente vocacional y se exacerba el componente profesional, ¿sí? El nombre de esta distancia es lo que es el desapego. ¿Sí? Desapego que muchas veces es justificado, como espero que podamos ver o podamos discutir. Son muchos los docentes que llegan a su casa con el deseo de sacarse el guardapolvos, ¿no? O son muchos los enfermeros que no ven la hora de sacarse el delantal. Cuando uno dice, quiero llegar a mi casa y sacarme el delantal o sacarme, ¿no?, el uniforme, ¿qué es lo que está queriendo decir? Quiero dejar un poco esto en otro lado y ser yo mismo, porque yo también tengo una vida, que es lo que dicen los docentes, ¿no? Por supuesto que sí, sabemos que tienen una vida, pero tenemos que estudiar cuáles son las consecuencias de esa transformación o de esa mudanza. Me saco el delantal porque debajo del delantal se supone que hay alguien, ¿no? A veces da la impresión en los trabajos con los demás, debajo del delantal no hay nadie, ¿no? Pero sí, obviamente hay alguien. Debajo del delantal o del guardapolvo del niño también hay alguien, ¿no? Entonces, el rol, que es el tercer término del vocabulario, ¿no?, como les decía, se define clásicamente como el lugar que uno ocupa en la organización. Pregunta, ¿quién puede ocupar ese lugar? Si el rol es el lugar que uno ocupa, ¿no?, ¿quién puede ocupar ese lugar? Bueno, es indistinto, ¿sí? No es que es circunstancial, no es que no tiene ninguna importancia, la tiene, pero es indistinto, porque lo importante que es el lugar, ¿no? La definición misma del rol es esa, el lugar que uno ocupa en la organización. Yo suelo describir esto por un ejemplo de una maestra en la ciudad de Buenos Aires, en una de las zonas más pobres, que me contaba que ella se ponía sus guardapolvos cuando se bajaba del micro para ir a la escuela, porque era una zona complicada, y que cuando entraba a la escuela se lo sacaba, ¿no? ¿Por qué? Porque usaba el guardapolvo como una especie de chaleco antibalas, ¿no?, para decirlo con un exabrupto. Es decir, ¿qué es lo que nos estaba queriendo decir? Es decir, que debajo de esta investidura yo tengo autoridad, yo soy el que soy intocable. ¿Y eso qué quería decir también? Que no importa quién es uno, sino cualquiera que se ponga un delantal merece mi respeto. Cualquiera que use una toga merece nuestro respeto, ¿no? Es esta idea bien clásica y bien diferenciada, ¿no?, entre el rol y la personalidad, ¿sí? Es decir, que lo que uno ve con bastante claridad es cómo en la actualidad el rol no es el que organiza la experiencia de trabajo, ¿sí? No basta tener, ¿sí?, un delantal para transformarse en este maestro. Se precisa mucho más. Cuando poco tiempo atrás, cualquiera que estaba en ese lugar era considerado, ¿no?, un maestro, un médico, un sacerdote, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que lo que está en juego en relación al trabajo del docente, cuando uno lo analiza bajo la dupla entre el rol y la personalidad, es la impostura, ¿sí? Es una pregunta que ya se hizo hace algún tiempo un pedagogo sumamente astuto americano que se llamaba Jackson, ¿no?, Philip Jackson. Él se preguntó si se podía ser maestro y ser impostor. No sé si alguna vez se lo preguntaron. Es una pregunta muy inteligente. Jackson, si lo leen, de hecho lo deben haber hecho ya, está lleno de preguntas inteligentes. Por donde uno abre sus libros se encuentra preguntas inteligentes. Por ejemplo, se pregunta por qué nosotros somos los únicos seres en el planeta que preguntamos cosas que ya sabemos, ¿no? ¿Vieron? Los docentes somos medio raros en eso porque preguntamos cosas que ya sabemos, ¿no? Y dice, ¿por qué será, no? Que preguntamos cosas que ya sabemos cuando deberíamos preguntar cosas que nosotros mismos no sabemos. Pero nuestro trabajo principal es preguntarle al otro algo que ya sabemos, ¿no? Entonces, dice Jackson, ¿se puede ser maestro y ser impostor? No sé cuál es la respuesta que ustedes tienen a mano. Él hace ahí como un ejercicio.